Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, como siempre, listos para sumergirse en el fascinante y a veces un poco caótico mundo del entretenimiento. Hoy tenemos entre manos un tema que ha encendido las redes sociales, ha ocupado titulares en la prensa del corazón turca e internacional, y que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta. Estamos hablando de un evento que ha desatado una verdadera tormenta de especulaciones, teorías y sí, un escándalo con todas sus letras, protagonizado por dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, la incomparable Tuba Büyüküstün y el carismático Engin Akyürek. Si son fans de las series turcas, del drama, del romance en pantalla y de ese ¿qué pasará?, que tanto nos gusta, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos y analicemos cada arista de esta polémica, les pido un pequeño favor: si aún no lo han hecho, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán siempre al día con lo último del entretenimiento y nos ayudarán a seguir creando contenido que tanto les gusta. Vamos a ello. La noticia ha recorrido el mundo como un reguero de pólvora. Se desata el escándalo Tuba Büyüküstün en la exposición de Engin Akyürek. Solo leer ese título ya genera una oleada de preguntas, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Un encuentro inesperado? ¿Una declaración explosiva? ¿Una simple mirada que lo cambió todo? Para entender la magnitud de lo que ha sucedido, primero tenemos que ponernos en contexto. Engin Akyürek, como muchos de ustedes saben, no es solo un actor magistral, también es un artista polifacético y un escritor consumado. Hace relativamente poco Engin decidió mostrar una faceta menos conocida de su talento al público, inaugurando una exposición de arte que combinaba fotografía, ilustraciones e incluso algunos fragmentos de sus escritos más recientes. El evento fue, como era de esperar, un éxito rotundo. La galería estaba repleta de fans, colegas y prensa, todos ansiosos por apoyar a Engin en esta nueva aventura creativa. El ambiente era de celebración, de admiración genuina por el trabajo de un artista que se atreve a explorar nuevos horizontes. La expectación era palpable, las cámaras no dejaban de disparar flashes y la energía era contagiosa. Los críticos elogiaban su sensibilidad, su visión artística, y sus fans, claro está, lo adoraban aún más por esta incursión en el mundo del arte. Era una noche perfecta, un triunfo para Engin Akyürek, hasta que la calma se rompió. En medio de todo ese bullicio y glamour, apareció ella. Como una visión, radiante y elegante, Tuba Büyüküstün hizo su entrada en la exposición. Su llegada fue completamente inesperada para la mayoría, un secreto a voces para unos pocos privilegiados que habían intuido algo. Y es que la relación profesional entre Tuba y Engin, especialmente después de su icónico trabajo en Kara para Aşk, ha generado una de las bases de fans más apasionadas y leales en el universo de las series turcas. La química entre ellos en pantalla era innegable, eléctrica, casi mágica, y dejó una huella imborrable en el corazón de millones. Su aparición en un evento tan personal para Engin inmediatamente disparó las alarmas de todos los presentes. Murmullos se extendieron por la sala, los flashes se multiplicaron, y la atención se desvió momentáneamente de las obras de arte hacia la figura de Tuba. ¿Estaba allí como una amiga? ¿Una colega que apoya? ¿O había algo más? La especulación comenzó en ese mismo instante, creando una atmósfera de intriga que eclipsó incluso las obras expuestas. El verdadero escándalo no tardó en desatarse, y ocurrió en uno de esos momentos fugaces que son capturados por la lente de una cámara y amplificados al infinito por las redes sociales. Mientras Tuba recorría la exposición, deteniéndose en algunas piezas y charlando brevemente con Engin y otros invitados, fue abordada por un reportero, cuyo nombre prefiero no mencionar para no darle más protagonismo a la sensacionalista pregunta, pero que sin duda, sabía exactamente qué botón presionar. La pregunta fue directa, casi descarada: Tuba, su química con Engin en Kara para Aşk fue legendaria. ¿Hay alguna posibilidad, no solo de una nueva colaboración profesional, sino de que esa magia se extienda más allá de la pantalla en la vida real? ¿Qué siente al verlo hoy en esta faceta artística? La sala se quedó en un silencio tenso, casi sofocante. Todos los ojos y las cámaras estaban fijos en Tuba. Y lo que siguió fue lo que desató la caja de Pandora. Tuba, con esa elegancia innata que la caracteriza, no esquivó la pregunta. Miró directamente al reportero, luego dirigió su mirada hacia Engin,
que estaba a pocos metros de distancia, observando la escena con una leve sonrisa en los labios, una sonrisa que podía interpretarse de mil maneras. Y entonces Tuba respondió con una frase que resonó como un trueno en el silencio de la galería: con Engin siempre hay magia. Y en el arte como en la vida, ¿quién sabe lo que el destino nos depara? Siempre es hermoso ver a personas talentosas y especiales como Engin explorar su creatividad. Verlo aquí, tan auténtico, es un regalo. ¡Boom! La respuesta, aunque en apariencia diplomática y hasta poética, fue una bomba nuclear de especulación. Esa frase con Engin siempre hay magia, y la posterior, quién sabe lo que el destino nos depara, combinada con la intensidad de su mirada hacia él, fue el combustible que encendió la hoguera. El vídeo de ese momento se hizo viral en cuestión de minutos. Los clips inundaron TikTok, Instagram, Twitter. Los fans, que durante años han soñado con ver a la pareja Omer y Elif juntos en la vida real, estallaron en un frenesí. Las teorías comenzaron a circular como la pólvora: es una declaración de amor encubierta, están saliendo, van a trabajar juntos de nuevo y están preparando el terreno, por fin, el sueño de todos se hace realidad. La emoción era palpable, casi tangible en cada comentario, cada me gusta, cada compartir. No era un escándalo de algo negativo, sino un escándalo de esperanza, de rumor descontrolado, de fanatismo desbordado que se convirtió en un escándalo por la magnitud de su impacto y la ola de reacciones que provocó. La prensa, por supuesto, no tardó en subirse a la ola. Los titulares se volvieron cada vez más amarillistas y sensacionalistas. Tuba Büyüküstün confirma la magia con Engin Akyürek, confesión de amor en la exposición de Engin, el destino une a las estrellas de Kara para Aşk, eran solo algunos de los encabezados que inundaron los medios turcos e internacionales. Los programas de chismes y entretenimiento dedicaron segmentos enteros a analizar cada gesto, cada palabra, cada milímetro de la interacción entre Tuba y Engin. Expertos en lenguaje corporal fueron llamados a interpretar sus miradas, sus sonrisas. La magia se convirtió en la palabra clave, el mantra de la semana. Los fandoms de ambos actores, ya de por sí enormes y devotos, se dividieron y unieron a la vez, algunos celebraban el posible romance, otros eran más cautelosos, y unos pocos se preocupaban por la invasión a su privacidad. Lo cierto es que nadie pudo escapar al bombardeo de información y especulación. Este escándalo nos hace reflexionar sobre varios aspectos de la cultura de las celebridades, especialmente en un país como Turquía, donde el fervor por sus estrellas de televisión es gigantesco. La línea entre la vida pública y privada de los actores se desdibuja constantemente. Los fans invierten emocionalmente de una manera profunda en las historias y personajes que ven en pantalla, y a menudo trasladan esos deseos y fantasías a la vida real de los actores. La química entre Tuba y Engin en Kara para Aşk fue tan potente, tan creíble, que para muchos espectadores se convirtió en una realidad deseable. No solo interpretaron un romance, sino que lo vivieron de tal manera que la audiencia creyó en él ciegamente. Es por eso que una simple frase dicha en un contexto aparentemente inocente puede ser interpretada como una confirmación de años de sueños y esperanzas. Además, el silencio de ambos actores tras el incidente solo avivó más el fuego. Ni Tuba ni Engin emitieron comunicados oficiales para aclarar o desmentir las especulaciones. Esta falta de respuesta fue para algunos una confirmación tácita, mientras que para otros fue una señal de respeto por su privacidad, o quizás una estrategia para mantener el misterio. Lo que sí es innegable es que la visita de Tuba a la exposición de Engin, y su memorable respuesta, generó una cantidad de publicidad para ambos que ninguna campaña de marketing podría haber logrado. La exposición de Engin, que ya era un éxito, recibió una visibilidad sin precedentes. Y Tuba, que siempre ha sido un icono, volvió a posicionarse en el centro de todas las conversaciones. Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. ¿Fue todo esto un montaje? ¿Una estrategia de relaciones públicas inteligentemente orquestada para generar expectativas sobre un futuro proyecto juntos? Es una posibilidad en la industria del entretenimiento. Sin embargo, conociendo la trayectoria de ambos actores, su discreción habitual y su profesionalismo, parece poco probable que hubieran orquestado un escándalo de esta magnitud solo por publicidad. Lo más plausible es que fue un momento genuino, una respuesta espontánea de Tuba que, combinada con el deseo colectivo de los fans y la avidez de los medios, creó la tormenta perfecta. Su frase era lo suficientemente ambigua como para permitir múltiples interpretaciones, y eso es precisamente lo que la hizo tan potente.
No dijo sí, estamos juntos ni tampoco no somos solo amigos. Dejó la puerta abierta, al menos en la imaginación de la gente, al poder del destino. En resumen, el escándalo de Tuba Büyüküstün en la exposición de Engin Akyürek no fue un evento negativo en el sentido tradicional de la palabra. No hubo una pelea, ni una declaración ofensiva, ni una situación comprometida. Fue en cambio una explosión de emoción, de esperanza y de especulación que se gestó a partir de una frase, una mirada, y la inmensa química que dos actores lograron crear en pantalla hace años. Fue un recordatorio del poder que tienen las celebridades para influir en el discurso público y de la profunda conexión que los fans establecen con sus ídolos. Demostró una vez más cómo una interacción aparentemente simple puede desatar una verdadera avalancha mediática y social, convirtiéndose en el tema de conversación obligado para millones. Así que ahí lo tienen, amigos. Un resumen de lo que ha sido este escándalo que tiene a todos hablando. Es fascinante ver cómo una sola frase puede desatar una montaña rusa de emociones y especulaciones, ¿verdad? Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este análisis de un suceso tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay algo más entre Tuba y Engin? ¿O fue solo una respuesta ingeniosa que fue malinterpretada? ¿Creen que es justo que los fans y los medios presionen tanto a los actores sobre su vida personal? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.